Muy buenas noches. Para mí, como siempre, es un verdadero privilegio el poder estar nuevamente con ustedes. En esta noche vamos a estar hablando sobre el tema venciendo los deseos carnales. Como siempre, espero que haya pasado unos días muy hermosos, maravillosos, siempre recibiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Porque siempre tenemos que recordar que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y su favor siempre está sobre sus hijos, sobre su pueblo. Y cada día nosotros estamos muy contentos, agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nosotros y en ustedes también. Así es que preparémonos, como siempre, hoy miércoles, tome su libreta, su lapicero para que anote los versículos que estaré leyendo y estará usted también meditando a través de todos estos días. Gracias al Señor, estamos en victoria como siempre. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha sustentado. Y como siempre estoy yo dispuesto a traer la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Así es que vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia para agradecerte por este día de vida, para darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde, para agradecerte por todos tus cuidados, todo lo que tú has hecho en beneficio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has sustentado. Y aquí estamos nuevamente reunidos para poder escuchar tu palabra. Como siempre, Señor, tu palabra es la que nos da el crecimiento espiritual que necesitamos para ir cambiando de día en día. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros y que tu palabra fluya con toda libertad, como siempre te lo pido. Siempre te doy todo el honor y la gloria que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si está de pie, pues tome asiento y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo número 5. Recuerde, vamos a estar hablando sobre venciendo los deseos carnales. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vayamos a leer versículo número 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo número 3, el versículo 1 al 5. Colosenses 3, 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Note este versículo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La lucha espiritual es real. Y esa lucha es tremenda contra Satanás, el mundo y los deseos carnales. Todos nosotros necesitamos vencer los deseos pecaminosos y dedicarnos a vivir realmente vidas cristianas. El proceso de librarnos del pecado quizás no termine antes de que lleguemos al cielo, pero sí podemos comenzar ahora mismo. El Espíritu Santo hace una obra muy especial en todos los creyentes. Cuando una persona llega a los pies de Cristo Jesús y le acepta como su Señor y Salvador, algo maravilloso ocurre. El Espíritu Santo comienza a lavarnos, a quitar todas las impurezas que hay dentro de nosotros. Haga cuenta como que usted agarrara o tomara un vaso con tierra y le lleva debajo de la llave de agua. Le deja que corra el agua. Al comienzo usted se va a dar cuenta que el agua que está entrando está limpia, pero el vaso está lleno de impurezas, lleno de tierra, de suciedad. Pero a medida que el agua comienza a entrar en el vaso, todas las impurezas, la tierra comienza a salir. Hasta que en un tiempo el agua se vuelve limpia, cristalina. Inclusive se lo puede beber. Así es lo que obra el Espíritu Santo. Poco a poco va quitando todo lo malo que hay en usted y en mí. Malos pensamientos, malos deseos, malas costumbres, que uno pensaba que estaba bien, porque todos lo hacen, yo también lo hago, pero eso no es lo ideal. Siempre uno lo que tiene que imitar es las cosas buenas que los demás hacen, no lo malo. Pero como estábamos envueltos en ese círculo vicioso, nunca nos dimos cuenta que estábamos cayendo en el lazo del enemigo y dábamos rienda suelta a los deseos carnales. Nosotros tenemos que vencerlos. Eso es una batalla diaria y tenemos que vencerlos en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor. El tipo clásico de resistir a la carne encontramos en el libro de Génesis capítulo número 39. Es la historia de José. Usted ya ha leído o quizás ya ha escuchado en algunas ocasiones, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno volver a leer, porque a través de la lectura y comienza uno a leer más, empieza uno a meditar, y uno se pone a pensar que si este jovencito pudo aguantar y resistir la tentación, también nosotros lo podemos hacer. Tenemos que aprender a resistir la tentación. Ya hablamos de la semana pasada que el Señor Jesús resistió la tentación del diablo y con la palabra del Señor. Satanás le daba una palabra y el Señor Jesús le daba una palabra. Le resistió y después le dejó. Dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y ahora viene el deseo carnal. Entonces en Génesis 39 encontramos la historia de José. Dice el versículo número 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, y huyó y salió.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. José pudo aguantar y resistir la tentación. Habrá momentos, hermanos, que uno tiene que correr, uno tiene que huir. Como dice el dicho popular, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. José salió, escapó, huyó, tuvo el dominio propio para escapar. Y nosotros, hermanos, también debemos imitar la fe de José. Un muchacho que nos da el ejemplo de resistir los deseos carnales. Cualquier otro hubiera dicho, ahora tengo la oportunidad. Imagínese acostarme con la dueña, acostarme con la esposa del dueño. ¡Wow! Y yo con esto voy a tener cantidad de beneficios. Mucha gente se puede poner a pensar tantas cosas. Pero, hermanos, tenemos que desechar y resistir la tentación. Dice la palabra de Dios que a usted y a mí no nos da más allá de lo que podemos soportar la tentación, porque cuando viene la tentación, también viene la salida. Cada día debemos estar listos y preparados para no caer en la trampa, para dejar el pecado y para huir si es necesario, correr. No importa que la gente le pueda criticar y decir, este no es hombre y esta no es mujer, o en fin, pueden hablar muchísimas cosas. Pero más vale que hablen mal de uno, lo que sea, pero uno se mantiene recto delante del Señor sin pecar. Así es que corramos del pecado, huyamos de la tentación. Podemos resistir la tentación. ¿Cuántas veces no se ha dado cuenta usted cuando entra al supermercado y ve las uvas ahí y que están maduritas, listas para comer, y ahí están, les ponen y le dicen, hey, aquí estoy, cómeme, cómeme? Y hay gente que no aguanta la tentación y usted les ve, ahí agarran 4, 5 uvas, 10 uvas y se comen. Y también dan a los niños que van con ellos. No aguantan la tentación. Pero usted sabe que eso es robar. Es un robo porque esas uvas no son suyas. Y usted no pagó las uvas para comérselas. Entonces, mire, está cayendo en tentación, está robando, está pecando. Parecería que no, pero aún las cosas más insignificantes parece que eso los va a causar un daño espiritual. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos huir de las zorras pequeñas, las que sin darse cuenta dañan todo el sembrío. Así es que tenemos la asistencia de nuestro Dios, tenemos la palabra de Dios para poder resistir la tentación. Así es que ánimo mi hermano, ánimo mi hermanita, vamos a vencer los deseos carnales. ¿Por qué se pone a pensar uno muchas de las ocasiones, oh, qué van a decir de mí o qué van a murmurar de mí? Y le vuelvo a repetir, no importa lo que digan, usted en el nombre de Cristo Jesús venza la tentación y siga adelante. Usted está para agradar al Señor. Tenemos que aprender a estar firmes, firmes en Dios. Hay la historia de otro joven, de Daniel, capítulo número 1. Vayamos a Daniel, capítulo número 1. Aquí también encontramos un ejemplo a seguir de este jovencito que, si bien es cierto, él estaba viviendo ya en Babilonia, fue llevado ahí con toda la cautividad, pero él fue separado para servir en la casa del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor dio la orden que de lo que él comía, de la porción que él comía, también les dé a estos jóvenes. En Daniel 1, 8 al 16 dice,
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Usted dirá, ¿cómo a contaminarme con la comida? Claro, es que esa comida era dedicada ya a sus dioses primeramente. Entonces él tenía en su mente eso, cómo sabía la palabra, cómo ningún alimento dedicado a dioses que no tienen nada que ver en el asunto, cómo ellos van a tener el lugar de nuestro Dios. Entonces por eso que dice no contaminarse. Y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos, Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por él el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintiendo pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire esto, este jovencito también dijo, no me voy a contaminar. Era la comida del rey, hermanos. Qué fabuloso festín. Cocineros separados especialmente para cocinar para el rey. Era un privilegio. Pero este muchacho entendía que toda esta comida ya estaba dedicada a cierto Dios. Y él claramente dice, no puedo contaminarme. Y le pidió al jefe de los eunucos que probara. Y probaron por 10 días, ellos comiendo legumbres y tomando agua. Y dice que ellos se les veía más saludables de los otros muchachos. Aguantaba, firmes en Dios. Ahí, hermanos, cuando uno sienta la tentación de comer más de la cuenta, porque hay ocasiones que la comida está muy sabrosa y ya uno comió y ya está lleno y viene el deseo de seguir comiendo otro poco más. Ya ve que siempre hay la tentación que le dicen, quiere un poquito más o desea un poco más, y a veces por política uno lo puede decir sí, pero dejémonos a un lado la política y conservemos nuestra conducta recta y digamos no gracias, ya con esto tengo más que suficiente. Pero hay veces que la gente no aguanta y no resiste, y el Señor nos pide que seamos vencedores en el deseo carnal. Siempre va a haber, el cuerpo le va a pedir más y más, pero nosotros debemos tener cierto control, decir hasta aquí no más, porque si no, me va a hacer daño. Y a veces, hermano, es serio. Por más que uno le pidió al Señor con oración que bendiga la comida, cuando comemos demasiado nos hace daño. Y en vez de ser de beneficio para nuestro cuerpo, viene a dañar nuestro organismo. Así que también aprendamos a vencer ese deseo carnal de la comida. Dicen los expertos que su estómago y mi estómago es tan pequeñito como el puño de su mano. Imagínense y, y nos ponemos a pensar cuánto el plato, la orden que nos dan. Ya tenemos siquiera para unos 2, 3 días. Así es que
pidámosle al Señor que nos dé esta, esta voluntad propia para mantenernos firmes y resistir la tentación. Tenemos que levantarnos y orar también. Muchas ocasiones, hermano, queremos orar, pero el cuerpo está muy cansado, la carne bien cansada, y dejamos la oración para un lado. Y esto no es novedad, porque eso les pasó a los discípulos también. Vayamos al libro de Lucas, capítulo número 22. Lucas 22, leamos el 39 al 46. Ok, Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Mejor resolvieron dormirse porque estaban muy tristes. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, necesitamos orar. Necesitamos tener una vida de oración y hacer quizás un horario. Recuerde que uno siente, el Espíritu Santo nos da en nuestro espíritu ese hambre, ese anhelo de buscar, ese deseo de orar. Pero a veces estamos tan cansados, tan agotados, o ciertos problemas estamos pasando. Pero el Señor nos pide que oremos para no entrar en tentación. Necesitamos disciplinar nuestro cuerpo. Necesitamos disciplinarnos para orar. Hay ocasiones que la gente inclusive se duerme cuando están orando, porque no han desarrollado esta costumbre. Y eso en cierta ocasión le pasó a una hermana, que pasó al altar y estaban orando. Y en eso se fue la luz. La hermana se ha quedado dormida, y cuando abrió los ojos vio que todo estaba oscuro. Y empezó a dar voces y gritar, pastor, pastor, estoy ciega, me quedé ciega. Dios me ha castigado porque me quedé dormida. Y ahí el pastor le dice, calma mi hermanita, no ha pasado nada, nada de lo que usted está diciendo. Simple y llanamente se fue la luz. Es que como ella se durmió, no sabía qué le estaba pasando. Necesitamos controlar nuestro cuerpo y ponernos a orar. El Señor dijo, levantaos y orar. Siempre me ha llamado la atención que dice, y ellos se durmieron por causa de la tristeza. A veces uno cuando está triste no puede dormir, ¿no? ¿No le parece? Pero uno también que hay que aprender a disciplinarse. Tenemos que aprender a vivir en este mundo dando un testimonio real de la obra que Dios está haciendo en usted y en mí. Vayamos al libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo número 5. Y leamos del versículo 8 hasta el versículo número 14. Efesios 5, 8 al 14. Porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras
infractuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así es que tenemos que andar caminando como hijos de luz. Que nadie nos señale nuestra vida. Que no tengamos doble vida, doble ánimo. Que le sirvamos al Señor con todo el corazón. Qué pena que yo en algunas ocasiones escucho de varios hermanos que no pueden resistir la tentación, se van a bailes. Bueno, antes de esto de la pandemia, ¿no? Iban a bailes y se juntaban para estar con amigos, con familiares, y ahí también había ciertas tipo de bebidas alcohólicas y se emborrachaban inclusive. Y cuando uno escucha todas estas cosas, uno se siente de verdad muy triste, porque la gente le toma en poco servirle al Señor, toma en poco que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos desechar todas estas cosas y vivir realmente como hijos de la luz y dar un testimonio real de la obra que el Señor está haciendo en usted y en mí. Tenemos que aprender a permanecer agarrados de la mano del Señor, fieles hasta el fin. Vayamos al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, y leamos del 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irrepresibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos que aprender a permanecer firmes en la fe. Le vuelvo a repetir, dando testimonio real de la obra que el Señor nos está haciendo en usted y en mí. Porque estamos completos en Cristo. Eso es lo importante. Estamos seguros en el Señor, completos en Cristo, y podemos vencer los deseos carnales. Vencer toda tentación, toda lucha, toda prueba que venga, nosotros lo vamos a vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Colosenses capítulo número 2. Y leamos desde el versículo número 6 hasta el 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es que usted y yo ya estamos completos en Cristo. Dios nos ha dado la victoria y tenemos que aprender a permanecer en victoria. Digamos no a los deseos carnales y vivamos para el Señor intensamente. ¿Cómo vencer? Pues aquí tengo 3 cosas para vencer. Número 1, deje de pecar. Dios nos ha librado del dominio de Satanás, de modo que podemos decidir no pecar. Usted y yo tenemos la autoridad, el dominio que Dios nos ha dado, y podemos resistir y no pecar. Pídale a Dios que le ayude y tenga sus deseos pecaminosos por muertos, crucificados, ya no existen en su vida.
Ahora recuerde, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no peque más. Esa es la palabra que el Señor Jesús dio a la mujer adúltera. Vete, no te condeno, pero no peques más. Entonces cada día tenemos que tener en la mente, no voy a pecar, no voy a pecar. Voy a hacer todo lo posible para no fallarle al Señor. Número 2, absténgase. Dejar de hacer o tomar algo, no solamente de los hechos pecaminosos, sino también deje de jugar secretamente con malos pensamientos, malas ideas. Aunque no cometa pecado, aunque nadie más sepa lo que usted está pensando, todavía le hace daño a su alma cuando acaricia tales pensamientos. Así es que tenemos que rechazarlos y abstenernos. Cuando venga un mal pensamiento a su mente, inmediatamente piense en la palabra del Señor. El Señor nos dice que hay que pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Dice, si es que hay virtud alguna, en eso pensad. Uy, hermano querido, tenemos, mire, 66 libros, tenemos muchísima palabra de Dios para estar pensando, analizando, leyendo, meditando, aprendiéndonos. Podemos llenar nuestra mente con todas esas ideas excelentes y buenas que nos ayudarán a ir mejorando nuestro accionar, nuestro diario vivir aquí en esta tierra. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decidir no pecar, abstenernos del pecado, y tenemos que aprender a reemplazar el pecado con buenas obras, estar ocupados. Busque la voluntad de Dios, haga un sincero esfuerzo por obedecer al Espíritu Santo, y usted va a aprender a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida que Él compró en la cruz del Calvario para usted y para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente le repito, dejar el pecado, abstenerse de pecar y reemplazar todas las acciones malas que antes hacía con acciones buenas. Tenemos que ser buenas personas, buenos cristianos, que la gente vea en usted y en mí un reflejo de Cristo. Podemos rechazar toda tentación, sí lo podemos. Yo he escuchado cantidad de gente que dice, yo caí, no pude detenerme, di rienda suelta a esto, di rienda suelta al otro. Tenemos que aprender a decir no. Cuesta aprender a decir no, pero hay que aprender a decir. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Así es que tenemos que aprender eso. Así como las impurezas salen con el agua, así también Dios quiere limpiarnos, a usted y a mí, todos los días. Y qué lindo podernos poner todos los días bajo la voluntad de Dios y que Él nos quite todo lo malo, que Él quite todo lo que está en nosotros malo y que podamos vencer toda tentación y que dejamos a un lado los deseos carnales. Recuerde que usted y yo estamos yendo hacia la meta, yendo hacia el cielo. No permitamos que una tentación tan pequeñita nos haga caer de la gracia del Señor. Al contrario, luchemos y vivamos de una manera sabia y pidámosle al Señor que nos dé fuerza y fortaleza para seguir y continuar adelante. No se desanime. Muchas de las ocasiones a lo mejor usted está derrotado por algún deseo carnal. Pídale al Señor la fuerza, la fortaleza. Pídale perdón, refúgiese en su misericordia y empiece a vivir una nueva vida, diferente, confiando siempre en la palabra del Señor. Así que Dios nos ha dado armas para vencer al mundo, para vencer a Satanás y para vencer los deseos carnales. Vamos a salir en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos a orar. Incline su rostro. Padre, una vez más vengo delante de tu presencia a agradecerte por este día de vida que tú nos das. Gracias por todas las armas que nos has dado para vencer. Ayúdanos, Señor, a vencer los deseos carnales que batallan contra nosotros. Que cada día nosotros podamos pasar por alto cualquier tentación, cualquier cosa que venga delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir unas vidas cristianas correctas, rectas delante de tu presencia.
porque sabemos que estamos viviendo en tiempos realmente peligrosos y estás tú por venir por la iglesia. Ayúdanos cada día a estar listos y preparados para cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos siempre a resistir la tentación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tenga una buena noche y hasta la próxima.